El Señor los bendiga abundantemente. Bienvenido a su programa Catequesis Viviente. Durante varias semanas hemos estado hablando con ustedes sobre el perdón. Y nos hemos dedicado más que todo a hablar sobre las falsas concepciones de perdón. Y nos hemos dado cuenta que perdonar no es olvidar. Perdonar no es. No significa negar. Perdonar es más que una voluntad. Es más que un acto de voluntad, es más que la voluntad, es más que estar nosotros diciendo quiero perdonar, quiero perdonar. Pero hoy entonces vamos a ver que aparte de esas tres falsas concepciones que hemos visto de perdón, también podemos decir que perdonar, y miren lo que voy a decir, porque ahí es donde va a empezar el conflicto, porque muchas veces decimos que tienes que perdonar, porque debes perdonar, porque hay que perdonar. Pues ahora nos vamos a dar cuenta que hoy vamos a hablar que perdonar no es. No puede ser una obligación. Perdonar nunca puede ser una obligación. Vamos a leer nuestro texto que durante todas estas semanas y durante muchas semanas más vamos a tener como nuestro baluarte, nuestra bandera, nuestro estandarte del por qué tenemos que perdonar. Y para ello tomamos nuestra Biblia y buscamos el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 21. Entonces se acercó Pedro y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando me ofenda? ¿7 veces? Jesús le respondió: no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Y tomando en cuenta 70 veces 7, ya hemos dicho muchísimas veces que 70 veces 7 es siempre. Ahora bien, cuando hablamos de que perdonar es una obligación, el primer texto que nos viene a nosotros es el Padre Nuestro. Porque cuando rezamos el Padre Nuestro decimos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dígame una cosa, ¿cómo agarramos este rollo si acabamos de decir que perdonar no es una obligación? Y vamos a partir de esto. Y la pregunta del millón, ¿qué cosa tú haces obligado que hagas bien y que hagas con libertad? El perdón es un acto voluntario, es un acto de libertad, es un proceso. ¿Por qué es un proceso? Porque ya dijimos anteriormente que el perdón involucra sentimientos, actitudes, recuerdos, el corazón, la memoria, la sensibilidad, las concepciones que tenemos, en fin, un mundo de realidades en el que estamos nosotros inmersos. Y al estar inmersos en ese mundo de realidad, entonces nos encontramos con que no solamente mi voluntad, porque tengo y quiero perdonar. Si te obligan a perdonar porque te dicen que es el Padre Nuestro, lo dices, entonces ¿cómo quedas tú cuando sientes que a pesar de que quieres, no puedes? O a pesar de que te han dicho que tienes que rezarlo, tienes que perdonar para que Dios te perdone, porque entonces estamos condicionando a Dios, como si nuestro perdón fuera una condición para que Dios nos perdonara, olvidándonos de que Dios nos está acorde con los falsos perdones que nosotros damos. Es más, nosotros no podemos obligar a Dios a que nos perdone por el solo hecho de que nosotros estamos perdonando a los demás, o a que no nos perdone sencillamente porque nosotros no hemos perdonado a los demás. Entonces, ¿qué sucede con el perdón? Con el perdón sucede como, ¿ustedes recuerdan cuando éramos pequeños? ¿Qué pasaba cuando tú peleabas con un compañero de la escuela o con tu hermano? La maestra nos obligaba a perdonar. ¿Y entonces cómo era eso? Nos decía que teníamos que darnos la mano, que teníamos que abrazarnos, obligados. ¿Y qué pasaba después? Yo te veo a la salida. ¿Cuántas veces ustedes veían que los amiguitos, los compañeritos se daban la mano y al final de la salida entonces se formaban los círculos? ¿Cuáles eran los círculos? Todo el mundo estaba, pégale, pégale, pégale. Y se formaban las peleas. ¿Por qué se formaban esas peleas? Porque se veía el perdón como algo mágico. Algo mágico, tienes que perdonar porque son amiguitos, porque son hermanitos, porque. Y entonces, cuando nosotros en un momento dado no perdonábamos, entonces venía papá o venía mamá, ¿y qué hacía? Ese es tu hermano, los hermanos no se pueden llevar mal, y nosotros veíamos el perdón como que, wow, ahí quedó, y ahí murió la flor.
Pero posteriormente, cuando se daban situaciones más graves, entonces volvía y salía eso, que ya había pasado anteriormente y que supuestamente ya se había perdonado. Olvidándonos de dos cosas. Uno, cuando el niño pelea o cuando el niño se disgusta con otro niño, se pidan perdón o no se pidan perdón, a los 2 minutos están jugando. ¿Por qué? Porque el niño no le da tanta importancia a las ofensas como se la damos nosotros. Es más, ni siquiera ve la ofensa como tal, sencillamente fue un momento y pasó. Y como el niño no tiene tantos prejuicios, el niño sigue siendo niño y sigue jugando con su otro amiguito independientemente de lo que le haya pasado. Hasta el momento vemos que nada que se haga de manera obligada va a dar los resultados que nosotros estamos esperando. Ahora yo lo pongo en otro contexto. Es como si yo me hago amiga suya y yo le digo, yo quiero que tú obligadamente seas mi mejor amiga. Libremente, ¿sí? Libremente quiero que seas mi mejor amiga y no puedes ser amiga de más nadie. Le estoy diciendo que libremente. Estamos observando que le doy la libertad a ella de que tiene que ser mi amiga. ¿Cómo se entiende esta libertad cuando yo estoy diciendo que usted solamente tiene que hacerlo conmigo? Es que la libertad obligada no existe. O sencillamente soy libre y decido lo que voy a hacer, o sencillamente estoy obligada a hacer lo que no quiero hacer y de todas maneras lo hago porque me están obligando. El perdón obligado no existe, porque si el perdón está obligado, entonces está atado. ¿A qué está atado? Está atado a el miedo. ¿Por qué el miedo? Porque entonces si yo no perdono, Dios no me va a perdonar y me voy a condenar y yo no quiero condenarme. Y como yo no quiero condenarme, entonces va a pasar lo que sucedía con una chiquilla que era alcohólica, pero tenía un sentimiento muy negativo con una persona que le había hecho mucho daño. Cuando tú hablabas con esta niña, ella decía, no, en realidad yo no siento eso por esta persona, porque mire que no, ya eso pasó. Sin embargo, por las reacciones de esa niña, tú te dabas cuenta que sí había algo contra esa persona. ¿Qué sucede? Un día me siento yo a hablar con ella, digo, ven acá, dime una cosa, ¿cómo es posible que después que esta persona te hizo esto, y empecé a enumerarle todo lo que yo sabía, tú me digas que tú no sientes nada por ella? ¿Sabes cuál fue la respuesta? Hermana, yo soy monaguilla, y como monaguilla, yo no puedo aceptar que yo tenga esos sentimientos con esa persona. Así que lo que yo estoy haciendo es odiando esos sentimientos y actuando como que ella no me hubiera hecho absolutamente nada. Por lo tanto, yo no tengo nada contra ella. Aparentemente, según ella, no tenía nada. Sin embargo, las reacciones de ella, todas estaban motivadas, ¿por qué? Por lo que había vivido y por eso era malcriada, por eso era desobediente, por eso se escapaba de la casa, por eso hacía las cosas que sabía que de una forma u otra iban a molestar a esa persona. Pero conscientemente ella decía, yo no tengo nada contra ella. Ella se estaba obligando a un acto de perdón sencillamente porque decía, si yo estoy sirviendo en el altar, yo no puedo tener sentimientos negativos. Ella mutilaba aparentemente sus sentimientos, pero su realidad era otra. ¿Cuál era la otra realidad? Que todos sus actos reflejaban que efectivamente sí estaba herida y sí estaba resentida con aquella persona que le había hecho daño. Y a lo largo de nuestra experiencia nos hemos percatado de que muchas personas en su situación consideran que están obligados a perdonar las ofensas de las otras personas. Y esto lo vemos en algunos casos, papás, mamás que están siendo abusados, y óigase la palabra, abusados en el maltrato por sus hijos. Pero ellos consideran que tienen que perdonar por obligación a sus hijos porque son el tesoro que Dios le regaló. Y como Dios le regaló ese tesoro, entonces yo me siento en la obligación de perdonar todo lo que mi hijo, todo lo que mi hija me haga. E igual pasa, hermana, en los casos con las parejas que viendo que están casados por el sacramento dentro de la iglesia, entonces pasan situaciones que no deben ser obviadas, mas sin embargo, él o ella se sienten obligados a perdonar porque están bajo el sacramento.
Y cuando estamos hablando de que se sienten obligados, estamos hablando de una situación específica. Es mi hijo, me hizo tal cosa, está actuando mal, pero yo lo perdono en la falsa concepción del perdón. Y al decir lo perdono, ¿qué hago? Soy alcahueta de sus actitudes, soy alcahueta de su mala conducta, soy alcahueta de sus malas acciones. Y al ser alcahueta de todo eso, yo estoy pretendiendo hacer creer que estoy perdonando, pero en realidad no hay un acto de perdón allí. Allí lo que hay en realidad es sencillamente un acto de miedo, de sumisión, de humillación. ¿Por qué? Porque como es mi hijo y tengo miedo que se vaya de la casa, porque ya me ha dicho que como yo le diga algo se va a ir de la casa, entonces yo odio esa mala conducta, esa mala actitud, esas malas palabras y me dejo humillar y me dejo ofender. Resulta que como tengo miedo de que el hombre se me vaya, de que el hombre me deje, de que el hombre me abandone, entonces ¿qué hago? So pretexto de que estoy perdonando, y más adelante cuando veamos que perdonar no es un acto de superioridad moral, vamos a tocar más a fondo este punto, so pretexto de que el hombre, Dios me lo dio para que para que viva conmigo, entonces yo voy sobrellevando la carga y la voy sobrellevando, no es la mejor manera. ¿Por qué? Porque aunque yo diga, yo perdono, sin embargo ese sentimiento, escuchen, sentimiento, siento y miento. Lo que estoy sintiendo realmente no es lo que estoy viviendo. Y lo que estoy viviendo me está llevando ¿a qué? A que esté sumiéndome en una amargura. Y entonces cuando vemos nosotros esas mujeres que están llevando esa carga que, ay Dios mío, esa tristeza en los ojos, están caminando porque quieren tocar el piso con los hombros, tú hablas con ella y tienen una desesperanza. ¿Y cómo te va? Bueno, ahí más o menos. Y tu marido, bueno, ya tú sabes, usted sabe, ay, usted sabe cómo es él. Y los hijos, bueno, hermana, ¿para qué decir si ustedes saben que Dios nos dio a nosotros esta cruz y tenemos que estarla cargando? Y nos encontramos con situaciones en que la alegría de vivir se ha perdido porque no hemos aprendido a qué, verdaderamente a perdonar y saber que que cuando yo perdono, mi dignidad de persona, mi dignidad como mujer, mi dignidad como hombre, como adolescente o como niño, no la pierdo, al contrario, como persona digna, entonces empiezo a actuar en la verdadera libertad de los hijos de Dios. Y cuando actuamos en la verdadera libertad de los hijos de Dios, actuamos entonces con dignidad, actuamos entonces como personas conscientes, capaces de saber el valor que tienen, y como tenemos un valor, el valor que nos dio la redención de Cristo, entonces actuamos diferente sin miedo, porque un hijo de Dios no tiene por qué tener miedo. Y aquí escuchamos que muchas veces o en reiterados momentos la hermana ha hablado de emociones, sentimientos, sobre todo miedo. Y quizás podemos hacer un poco de referencia a los memes que vemos por ahí en las redes sociales que dibujan un corazón y dibujan un cerebro. Si bien es cierto, nuestras emociones, nuestros sentimientos tienen que ser escuchados, no debiéramos permitir que las emociones y los sentimientos fueran los que tomaran las decisiones de nuestros actos sin hacer el razonamiento lógico, sin detenernos a analizar la situación que estamos viviendo. Y precisamente no detenernos a analizar esa situación que estamos viviendo hace que no escuchemos, porque hay dos cosas que tenemos que escuchar. Tú tienes que escuchar tus sentimientos. ¿Por qué tienes que escuchar tus sentimientos? Sencillamente porque los sentimientos nos mueven. Y también tenemos que escuchar las emociones, porque las emociones también nos mueven. Para nosotros poder abrirnos al acto de perdón, tenemos que saber qué siento. Y eso que yo estoy sintiendo tengo que darle nombre, porque muchas veces tú estás hablando con una persona y le preguntas, pero ¿qué sientes en el momento en que estás hablando de eso? Y dice, no sé, nada. ¿Cómo no sientes nada? Sin embargo, estoy notando en tu cuerpo está hablando, y como tu cuerpo está hablando, está diciendo que hay una emoción en ti. Dime realmente qué sientes. Pues la verdad es que sí, como un poquito de rabia, un poquito o mucha rabia. Pues con confianza, mucha rabia. Bueno, entonces, si tienes mucha rabia, identifica. Tengo ira, tengo rabia, tengo enojo, tengo disgusto, tengo deseos, decía una persona la vez pasada, tengo deseos y así el pañuelito que tenía. Tengo deseos de qué.
tenía deseo realmente de acabar con esa persona, porque tenía tanta rabia contenida, que por eso es que muchas veces llegamos a hacerle daño a otra persona en un momento cuando ni siquiera habíamos pensado hacerlo. Porque como no hemos reconocido nuestros sentimientos, y al no reconocer nuestros sentimientos, y al no reconocer nuestras emociones, entonces lo que hacemos es guardarla, y esta sale en el momento que menos nosotros esperamos que salga. Y ahora vamos un momentico a un corte y regresamos. Regresamos a nuestro programa Catequesis Viviente y volvemos a recordar el texto que estamos utilizando para este programa. Mateo capítulo 18, versículo 21. Entonces se acercó Pedro y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Jesús le respondió, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Y con este 70 veces 7 seguimos hablando sobre lo que no es el perdón. Estamos diciendo que perdonar no es una obligación. Si nosotros vemos como el perdonar una obligación, estamos viendo como que la libertad nuestra está siendo coaccionada. ¿Y por qué está siendo coaccionada? Porque sencillamente, si tú no perdonas, te perdiste el cielo. Definitivamente que Dios no nos va a perdonar a nosotros porque dejemos de perdonar o porque perdonemos. Dios nos perdona a nosotros sencillamente porque Él es bueno. Y como Él es bueno, Él nos perdona. Él no necesita que yo perdone para que Él me perdone. Yo no puedo condicionar el perdón de Dios. El perdón de Dios no está condicionada por nada ni por nadie. ¿Sí? Nada ni nadie puede condicionar el perdón de Dios sencillamente porque Dios es absoluta y totalmente libre. Y nosotros no podemos ponerle cerca ni muralla ni nada a Dios para que nos perdone. Pero nosotros sí necesitamos perdonar. ¿Por qué necesitamos perdonar? Porque si nosotros no perdonamos, aunque Dios nos perdone a nosotros, nosotros seguiremos atados. ¿Atados a qué? A la persona que nos hizo daño, a la situación que nos molestó, a la situación que nos tensó, a la situación que nos tiene sumido en este sentimiento de desgano, de desesperación, de tristeza, de depresión o de lo que sea. Entonces, ¿por qué perdonamos? Porque Dios nos obliga a perdonar. No, Dios no nos obliga. Dios nos respeta nuestra libertad. Nosotros, libre y voluntariamente, porque queremos imitar, escuchen la palabra, imitar a nuestro Dios, entonces perdonamos. Perdonamos porque Él nos quiere libre. Él nos libera con su perdón y nosotros nos liberamos con nuestro perdón al perdonar a otra persona. Y de esta manera podemos nosotros poner un ejemplo de una persona que conocimos, que una vez que esta persona se siente perdonada, decía ella con mucha libertad, yo soy capaz de perdonar ahora a todo el que me haya hecho daño. Y habían personas que en su vida realmente le habían hecho mucho daño. Pero ella sentía que una vez que había recibido el perdón que le daba Jesús a través de la confesión, ella en ese momento se sentía en libertad, capaz de perdonar cosas muy grandes que le habían hecho otras personas y que en ese momento ella tenía ahora esa capacidad. Sintiéndose perdonada por Dios, ahora ella en capacidad de perdonar a todo aquel que le había hecho daño. Es que precisamente el perdón es un acto de conversión. ¿Por qué es un acto de conversión? En la medida en que tú te sientes perdonada por Dios, la gratitud, ¿escucharon la palabra? Gratitud. ¿Por qué digo la palabra gratitud? Porque normalmente estamos tan acostumbrados, ay, a Dios es tan bueno, es que Dios es nuestro papito, es que papito Dios. Estamos tan acostumbrados a esa relación de intimidad con Dios que vemos las cosas como que fuera una obligación de Dios para con nosotros. Y entonces, después de que Dios nos concede lo que nos concede, nosotros ni siquiera somos capaces de decirle,
Gracias, Señor, por el perdón que me estás otorgando, o gracias, Señor, por lo que me diste. O sea, somos una persona en extremo desagradecida, malagradecida, o como queramos llamarle. Entonces, cuando el Señor me perdona gratuitamente, porque el perdón de Dios es un perdón gratuito, cuando el Señor me perdona gratuitamente, entonces yo, imitando esa gratuidad y queriendo hasta cierto punto plasmar en mí esa bondad y esa misericordia de Dios, entonces yo perdono a la otra persona porque me sentí libre al ser perdonada, entonces también libero al otro. Pero cuando yo hablo de libero al otro, tengo que tomar en cuenta que la primera persona en liberarse, el primer prisionero que se libera cuando perdona, ¿quién es? Yo mismo. Tú misma eres la primera persona que te liberas. Le das la libertad al otro, pero primero te liberaste tú. ¿Tú has tenido algún momento en que te has sentido así libre? Por supuesto. Pero, hermana, creo que es importante, en medio de esto que estamos compartiendo de yo me siento libre, es quizás ver un poco la figura que yo tengo, la imagen que yo tengo de Dios, porque usted mencionaba hace un rato, decía, papito lindo, mi amado, mi Dios, mi amigo, pero creo que muchas veces a lo largo de nuestra infancia nos enseñan que papito no es tan papito, sino que papito es aquel que si te portas mal, ¿Te castiga? te castiga. Papito está mirando con un ojo desde ahí arriba todo lo que tú estás haciendo y donde tú actúes de una manera que no es correcta, papito te va a castigar. Y de ahí en adelante creo que empezamos a tener nosotros una idea un poco distorsionada de lo que es la imagen de Dios, que entonces no nos ayuda en este proceso de perdonar. Y es que precisamente esa idea distorsionada de Dios, a ver, si a ti te preguntan, ¿quién es Dios? Tú vas a decir, Dios es mi papá. ¿Y qué tipo de papá es Dios? El asunto es que el tipo de papá que es Dios muchas veces está condicionada por el tipo de papá que tú tienes aquí en la tierra. Si tú tienes aquí en la tierra un papá borracho, un papá castigador, un papá irresponsable, tú no quieres ninguna relación con Dios, ¿ah? Yo no quiero ninguna relación con ese papá porque si es como mi papá, entonces la imagen que yo tengo de Dios, una imagen distorsionada por la imagen que tengo de mi papá. Pero aparte de eso, si mamá me está diciendo que Dios te va a castigar, entonces yo tengo un Dios castigador, un Dios justiciero, un Dios malo, un Dios perverso, un Dios que está mirándome y apuntando en el libro, porque antes le decían a los chiquillos de que te van a apuntar, el Señor tiene una lista apuntando todas las cosas malas que tú haces. Entonces, mi idea de Dios es, yo tengo que portarme bien para aparentar ser bueno. Tengo que aparentar ser bueno ante Dios. Aunque yo no me sienta bueno, tengo que aparentar ser bueno ante Dios porque Dios es malo. Y como Dios es malo, entonces Dios me obliga a hacer cosas que yo no quiero. Por eso es que me obliga a perdonar. Porque injustamente hay personas que me han hecho daño y ahora resulta que tengo que perdonar. Cuando tengo ese concepto equivocado de Dios, para mí todas las cosas que vengan de Dios va a ser rechazo. Va a ser motivo de decir, no, Él es injusto. Por lo tanto, yo no quiero relacionarme con un Dios así y mi relación con un Dios así es una relación de miedo, no de temor, sino de miedo. Y como una relación de miedo y no de temor, entonces la filiación, mi filiación con Dios es una filiación que se va dando de una manera que no es sana, una filiación malsana. No es la relación de amor, no es la relación de intimidad, es la relación de respeto distante, pero más que todo de miedo al castigo. Y entonces ahí volvemos al tema de los sentimientos, las emociones. Emociones negativas, sentimientos de tristeza, de dolor, que son los que me llevan a tener esta imagen distorsionada. Y como me muevo en todo este aspecto de emociones, sentimientos que no son positivos, olvidándome de quién es Dios para mí en esta vida, entonces empiezo a tomar decisiones que no son correctas en cuanto a lo que es el proceso del perdón. Y precisamente esas decisiones que no son correctas tienen mucho que ver con una de las preguntas que ha hecho alguna de nuestras oyentes, que dice, ¿de qué manera una persona adulta ofendida por familiares, por motivos monetarios y cosas, pueden perdonar? Vamos a contestar esta pregunta. Cuando una persona tiene una herencia, cuando hay una herencia de por medio, los papás tienen la costumbre de decir, cuando yo me muera, esto le toca a fulano, esto a sutano, esto a menguano, esto a perenceo.
pero en vida no hacen lo que tienen que hacer. Cuando esta persona se muere, entonces déjenme decirle que se forma el zafarrancho, porque todo el mundo quiere todo y nadie quiere darle nada a nadie. Y familias que han sido unidas, que se han amado entrañablemente, se rompe la relación, empieza la discordia y se forma una guerra frontal y al final cada cual en su esquina y lo que era una hermosa familia se convirtieron en islas que se atacan mutuamente y con el sentimiento de haber perdido las cosas materiales. Y esas cosas materiales que hasta cierto punto tienen un segundo plano, empiezan a ser lo número uno en mi vida. Y al ser lo número uno en mi vida, yo odio a mi familia y empiezo a dejarme llevar por los sentimientos y por las emociones. Y el asunto es, ¿cómo pudo haberme hecho esto así? Si nosotros nos llevábamos tan bien, si nosotros éramos tan queridos, si nosotros éramos tan unidos, ¿por qué motivo me hizo esto? Y ahí es donde vamos a entrar. El corazón del hombre es un corazón sumamente engañoso. Y nosotros nos movemos según, si no tenemos un claro concepto de Dios y realmente no nos hemos metido a Dios aquí en el corazón y no vivimos realmente como cristianos, cuando estamos en situaciones de herencia o en situaciones de riesgo, realmente sale lo que somos. Y muchas veces, ¿qué es lo que sale? Que somos personas avaras. Y como somos personas avaras, queremos todo para mí, nada para ti. Como decían por ahí, todo para mí, nada para ti. Todo para nosotros y nada para el otro. Todo para mí y nada para usted. Y no me importa quién dañe. No me importa quién dañe, yo me hago dueña y señora de aquello que yo creo y considero que es mío, aunque esté faltando a la justicia distributiva. ¿Qué hacen los familiares? Y me ha tocado ver casos, por ejemplo, de un chiquillo, un joven, un hombre, que fue capaz de hacerle firmar a la mamá un documento donde se hizo dueño de la casa y después sacó de la casa a la mamá. Me ha tocado ver casos de hermanos que han imitado la firma de sus otros hermanos y después han vendido el terreno que era común para todos. Me ha tocado ver casos de esposos que en un momento dado pusieron toda la firma, todo lo pusieron bajo una asociación y dejaron a la esposa sin nada. Y como todo estaba bajo una sociedad anónima, se hicieron dueños y ella se quedó sin nada. Ante esos casos, ¿qué se hace? Decir, perdonar. Usted ya, pero sí, claro, porque no es ella. Pues sí, la respuesta está en perdonar. ¿Por qué en perdonar? Vamos a ver. Si no perdonas, y eso lo vamos a ver la próxima semana, si no perdonas, vas a vivir con resentimiento. Vas a intentar vengarte. Vas a estar perpetuando en ti y en los demás el daño sufrido. Y vas a estar anclado en el pasado. ¿Sí? Y estas 4 condiciones de no perdonar van a estarte persiguiendo para el resto de tu vida. ¿Por qué perdonas? Perdonas porque te das cuenta que hay un bien que es superior a todo lo demás bien. Y ese bien se llama Dios. Y las cosas materiales te alejan de Él. ¿Por qué? Porque tu corazón entonces lo centraste en aquello que perdiste. Ya lo perdiste porque ya te lo quitaron. Legalmente no podías hacer nada porque pasó el tiempo, por lo que haya sido, o porque no tomaste la medida cuando pudiste hacerlo, por lo que sea. Pero si no lo hiciste en el momento que tenías que hacerlo, porque vamos a ver un momento que se va a ver que perdonar no significa negar tus derechos. Y muchas veces nos quedamos metidos en esta situación de que hemos perdido todo porque no defendemos nuestros derechos y seguimos con el resentimiento cuando debimos haber tomado medidas. Entonces, ¿qué sucede cuando la persona se queda con lo tuyo? Perdonamos. ¿Por qué perdonamos? Perdonamos por una sencilla razón. Tu paz y tu libertad interior es más importante que aquello que perdiste. Y muchas veces los bienes materiales, como quien dice, lo que por agua viene, por agua se va. Y muchas veces los bienes materiales lo que hacen es que nos anclan en aquellas cosas que nosotros quisiéramos haber apartado. Pero como están allí, entonces, decían, Señor, heredé una finca. Y cuando heredé esa finca, lo que hizo la finca fue esclavizarme. ¿Por qué? Porque los fines de semana yo lo pasaba con mis familiares. Ahora tenía que irme para la finca, cuidar la finca.
y a ver la finca y a meterme en la finca. Cuando me di cuenta, estaba metido en la finca, pero mi esposa se quedaba aquí, mis hijos se quedaban aquí y empecé a perder mi familia. Claro que sería bueno que a todos nos tocara parte de lo que nos dio mamá, de lo que nos dio papá, de lo que tenemos. Sería muy bueno. Pero si una persona fue más viva que nosotros y se quedó con los demás, pon el abogado. Pon el abogado. Si a pesar de haber puesto el abogado, se dejaron comprar los abogados, los jueces, lo que sea, porque eso también pasa y tenemos que ser bien conscientes de que en nuestra sociedad todas esas cosas pasan. Entonces, si ya viste que no puedes hacer más nada, si ya humanamente no puedes hacer más nada, entonces libérate de eso. Y sencillamente en un acto de desprendimiento, déjalo. Porque tu paz y tu salud es más importante que eso. Ahora hay gente que dice, yo lo dejé, yo lo perdoné, pero yo más nunca quiero saber de esa persona. ¿Cómo era tu relación antes con esa persona? Era muy buena, pero a partir de ese momento yo no quiero saber más nada. Ok, si tu relación con esa persona era buena y se quedó con lo tuyo y tú dices, no quiero saber más nada, revísate. ¿Por qué no quieres saber más nada? Porque era más importante el bien que la persona. Y si era más importante el bien que la persona, revísate, ¿realmente perdonaste? Porque cuando realmente perdonaste, entonces tú dices, fue un regalo que le hice. Tu sola presencia ante esa persona ya es suficiente para que su corazón, su conciencia le diga que actuó mal. Pero si tú entonces dices, yo no quiero saber más de esa persona, ahí hay un motivo para pensar que realmente no sería un perdón auténtico. Sencillamente lo que estás haciendo es un paliativo, te estás negando a aceptar que no has perdonado. Y entonces recuerda que hemos quedado en que cuando uno perdona, uno no niega una realidad. Estás negando la realidad de que no has perdonado. Sencillamente lo que hiciste fue como decir, está bien, quédate con eso, pero de mí, olvídate, porque sigo ofendida, sigo molesta, y aunque yo diga que no estoy molesta, la molestia sigue. ¿Y por qué sigue la molestia? Porque sencillamente no te hablo. Y al no hablarte, ¿qué hago? He puesto una muralla. Y cuando te veo, hola, ¿cómo estás? Pero mi frialdad que te está diciendo, eres un ladrón. No te he perdonado. La gente dirá, ustedes dirán, pero es que es muy duro decirle a una persona que me ha robado que lo perdono. Sí, es duro. Nadie ha dicho que perdón es algo fácil. No estamos diciendo desde ningún momento que perdón es algo fácil. El perdón es un aprendizaje. Todo lo que nosotros hacemos en la vida es un aprendizaje. Y cuando nosotros estamos metiéndonos en esto de perdón, tenemos que aprender a perdonar. Porque si no aprendemos a perdonar, entonces camuflamos nuestros sentimientos. Y al camuflar nuestros sentimientos, nos engañamos a nosotros mismos. Y al engañarnos a nosotros mismos, nuestras acciones van a estar de acuerdo ¿con qué? Con lo que tenemos dentro. ¿Y qué es lo que tenemos dentro? Un resentimiento camuflado que hemos puesto como muralla, una apartheid, tú allá, yo acá, y no ha pasado nada, realmente te quiero, realmente sigues siendo mi amigo, realmente sigues siendo mi hermano, pero en el fondo te considero, eres un pecador, eres un ladrón, eres una mala persona, eres una persona no confiable. Todo eso está de parte de esto. Independientemente de qué te haya hecho, si realmente quieres vivir en libertad, entonces el perdón es un acto gratuito. Gratuitamente te regalo el perdón. Y como te regalo el perdón, entonces yo acepto, ¿qué acepto? Acepto el hecho de que me robaste. Pero más importante de lo que te quedaste es la paz que yo quiero tener conmigo misma. Entonces es cuando yo puedo entender que por muy pecadores que seamos nosotros, por muy ladrones que seamos nosotros, por muy prostitutas, por muy violadores, por muy de todo, el perdón que Dios nos otorga es un perdón gratuito y un perdón misericordioso. Y cuando hablamos de perdón gratuito y misericordioso, podemos nosotros recordar aquel pasaje donde el siervo aquel le debía mucho a su amo, dándose cuenta a su amo, porque éste le pide perdóname, dándose cuenta a su amo, que en este caso podemos pensar o prefigurar que es la imagen de Dios, lo perdona. Sin embargo, cuando éste se encuentra con un amigo, cuando este siervo se encuentra con un amigo y el amigo le dice perdóname, debiéndole este menos, este toma la decisión libremente de no perdonar. El primero recibe el perdón gratuito de Dios. Le perdonaba mucho, sin embargo, Dios le perdona. Y en nuestro siguiente bloque continuaremos con este tema de perdonar no es una obligación.
Retornamos con nuestro programa Catequesis Viviente el día de hoy con Perdonar no es una obligación. Y hace un momento estábamos contestando la pregunta de una televidente que nos preguntaba de qué manera una persona adulta ofendida por familiares por motivos monetarios y cosas materiales, preguntaba, ¿cómo sé si los he perdonado por asuntos materiales? ¿Puedo temer a tener contacto con ellos? Y en el bloque anterior la hermana comentaba que cuando se dan este tipo de situaciones en los que hay temas materiales, por un lado, no podemos dejar de lado lo que es la justicia, es decir, hacer uso de lo que me corresponde legalmente, pero por otro lado, si ya no hay nada que hacer, toca entonces hacer este proceso de perdón y si todavía a pesar de que estoy dando pasos a perdón, yo siento como en el caso de la televidente, que tiene miedo quizás a acercarse a las personas, hay que revisar interiormente si realmente he hecho lo necesario para perdonar a esta persona. Y cuando decimos si he hecho lo necesario para perdonar a esta persona, tengo que preguntarme, ¿qué siento? No siento nada. Muchas veces los sentimientos son engañosos. Y no sentimos nada porque no queremos sentir nada. Recuerden que hemos dicho que perdonar no es negar. El solo hecho de que no quieras tener contacto con esta persona, el solo hecho de que temes encontrarte con esa persona es una luz roja. ¿Qué te está diciendo esa luz roja? Ahí hay un sentimiento encubierto. Ese sentimiento encubierto es una herida. Y si es una herida, entonces hay que pedirle al Señor que nos ayude a sanar. ¿Para qué sanar? Para poder perdonar. Porque hay que ver la diferencia entre lo que es la herida y el resentimiento. Cuando hay una herida, te duele lo que ha pasado o sencillamente lo camuflas y dices, no siento nada. Cuando hay un resentimiento, te molesta, te fastidia, te da rabia, te da ira. Y cuando te encuentras con la persona quieres que le vaya mal. Pero cuando hay una herida, tú muchas veces entonces dices, no, lo que pasa es que, e incluso trata de justificar aquello que estás sintiendo. ¿Qué sucede también? Que en alguna de las ocasiones en que nosotros estamos hablando de herida y de resentimiento y estamos negando que existe, este sentimiento que está por debajo sigue. ¿Y qué sucede? La persona empieza a molestarse, a tener dolores de cabeza, a tener dolores de cuello, dolores de espalda, se aísla, tiene unas ciertas enfermedades físicas que algunas son pequeñas, pero pueden darse otras enfermedades más grandes, como el cáncer, como úlceras en el estómago, gastritis, rinitis, alergias y muchas otras cosas más, producto de ¿qué? Del no perdonar y de un perdón, una falta de perdón que está camuflado. Y al estar camuflado esa falta de perdón, nosotros no nos damos cuenta exactamente por qué nos sentimos como nos sentimos. Pero ya el solo hecho de no querer ver a esa persona o de temer ver a esa persona te está diciendo que ahí hay un sentimiento que está oculto. Y en este bloque le damos paso a las preguntas. Pueden llamarnos al 230-1955. 230-1955. Y seguimos con el tema de que perdonar no es una obligación. Podemos entonces ir resumiendo que lo que hemos aprendido de pequeños cuando nos encontrábamos en el colegio, que la maestra nos obligaba a perdonar, cuando estábamos con papá y con mamá que decía que nosotros por ser hermanos no podíamos estar enojados y nos obligaba a abrazarnos y darnos el perdón, hace que nosotros ahora como adultos esperemos que pase lo mismo cuando estábamos pequeños, que agarrábamos y abrazábamos y perdonábamos. Pero en este momento que hacemos eso y que no nos resulta porque no tiene la misma magia, nos preguntamos, ¿y qué está pasando en mi vida? ¿Cómo me como esto si de pequeño tanto me lo mencionaron que solamente tenía que abrazar, agarrar de la mano a mi hermano y ya con eso estaba todo solucionado? Porque ese era un perdón mágico, como habíamos dicho al principio, era un perdón mágico. Y al ser un perdón mágico, entonces se veía como que solamente la voluntad era suficiente para que pudiéramos perdonarnos. Y esto nos llevaba a ¿qué? A pensar
que si nosotros hacíamos el acto de perdón como un perdón mágico, igualmente Dios tenía que perdonarnos a nosotros cuando nosotros cometíamos una ofensa y decíamos, perdónanos, aunque no hubiera arrepentimiento. Y nos encontramos entonces con el hecho de que perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos, que condicionamos a Dios. Y al condicionar a Dios, ¿qué pasa? Sencillamente que porque yo hago un acto bueno, Dios tiene la obligación ¿de qué? De retribuirme positivamente porque yo hice un acto bueno. Y al hacer un acto bueno, entonces Dios tiene que retribuirme. Y como Dios no me retribuye aquello que yo hice bueno, entonces Dios es malo. Dios es malo, ¿por qué? Porque ¿cómo es posible que yo le rezo tanto a Dios y le estoy pidiendo que me sane a mi mamá y mi mamá no se sana? Después que yo hice tantas obras de misericordia, le pedí al Señor que me sanara a mi hijo y mi hijo se murió. ¿Cómo es posible que yo me haya casado por la iglesia para cumplir un sacramento y ahora resulta que mi marido se fue y me dejó con otra? Cuando yo creo que el matrimonio es para siempre y yo creo en la indisolubilidad del matrimonio y a creer en eso, entonces Dios es malo. ¿Por qué motivo? Porque si Dios fuera bueno, todas estas cosas que yo estoy diciendo no pasarían. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos nosotros en la situación de aquellos que dicen, si te pongo una vela, me cumples lo que te estoy pidiendo, Señor, hazme este milagro y te pongo una vela. Hazme este milagro y te camino en la procesión. Hazme este milagro y me visto de nazareno. Hazme este milagro y voy a hacer una ofrenda. Como si a Dios pudiéramos comprarlo con una venda, con una procesión, con una ofrenda, con un vestido. Entonces, estamos queriendo condicionar a Dios por los actos nuestros y entonces como Dios no nos cumple, entonces se da la herida y se da el resentimiento con Dios. ¿Por qué motivo? Porque Dios nos falló. Y como Dios nos falló, empezamos a perder o alejarnos de lo que es la fe. ¿Por qué? Porque Dios no cumple sus promesas. ¿Cuáles promesas? Las promesas que yo creo que Dios tiene que cumplirme, porque yo creo que Dios es así, porque yo pienso que Dios es así, porque yo siento que Dios tiene que ser así, olvidándome de que independientemente de lo que yo crea, lo que yo piense, lo que yo sienta, Dios seguirá siendo Dios, porque Él es Dios y Él es sencillamente como es, y mis falsas concepciones de Dios no van a hacer que Dios sea lo que yo quiero que Él sea. Y tocando este punto, hermana, eso significa que esa falsa concepción que yo tengo de que para que Dios me perdone a mí, yo primero tengo que perdonar. ¿Cómo vemos entonces nosotros el sacrificio que hizo Dios por mí en la cruz, dándome su perdón desde ese momento hasta este instante? ¿Cómo podemos nosotros hacer realidad eso en nuestras vidas? O sea, ¿yo tengo que perdonar para que Dios me perdone? Yo no tengo que perdonar para que Dios me perdone. Yo debo perdonar para liberarme. Yo debo perdonar como un acto de misericordia conmigo misma. Te explico. Hay una parábola en la que el Señor habla de, poniéndolo a nuestro, aquí más sencillo, una persona le debía a un rey una cantidad X de dinero. Vamos a suponer que le debía unos 10 millones de dólares. Y al deberle unos 10 millones de dólares no tiene plata para pagarle. Y va donde el rey y le dice, en este caso Dios, mira, yo no tengo plata para pagarte en este momento, pero más adelante yo te puedo pagar. Y el rey dice, ¿sabes qué? Como tú me debes y tú te comprometiste a pagar, tienes que ir a la cárcel. Mira, yo no quiero ir a la cárcel, pero yo te prometo que yo te voy a pagar. Ok, vamos a ver una cosa. Yo sé que tú no me vas a poder pagar porque es mucha plata. De todas maneras, yo no necesito que tú me pagues porque tengo suficiente. Yo te perdono esa deuda. Tranquilo, no te preocupes. No, yo te perdono esa deuda. ¿Sabes qué? Ya, aquí murió. Esto murió aquí, vete tranquilo. Esta persona, agradecida, se va contento, feliz, encantada de la vida. Y cuando sale se encuentra con una persona que le debe $5,000. Oye, tú me debes $5,000, págame. Mira, yo no tengo en este momento $5,000, pero te puedo pagar más adelante. ¿Cómo que más adelante? Yo necesito mi plata ya. ¿Sabes qué? Págame ya, porque necesito la plata ya. No, señor, en este momento yo no tengo. ¿Que no tienes? ¿Sabes qué? Te voy a meter preso. Y vaya a hacer todo lo posible para que lo metan preso
olvidándose, escúchenme bien, olvidándose de que anteriormente a él se le habían condonado 10 millones de dólares. ¿Qué son 5.000 dólares ante 10 millones de dólares? Nada. Entonces, lo mete preso. Y la gente que estaba viendo y que estaba contento con él porque vaya, le condonaron la deuda, ya no debe, ya, qué bueno. Cuando ve esto dice, ay, qué miserable es este tipo. Entonces van donde esta persona dice, ¿sabes qué? Tú le perdonaste a él 10 millones y él no fue capaz de perdonar 5.000. Y otro dice, ¿cómo así? Si yo le dije, de mí salió perdonarle, de mí salió no cobrarle, de mí salió regalarle. ¿Cómo no pudo imitarme? ¿Y por qué dice cómo no pudo imitarme? Sencillamente porque cuando Dios te perdona, Él te libera. ¿De qué te libera? Te libera de algo que te tenía atado. Pero cuando tú no perdonas al otro, tú sigues atado al otro y al seguir atado al otro, entonces ¿qué sucede? Estás allí. Y por más como estás allí, entonces no puedes avanzar como tendrías que haber avanzado. Y al no avanzar como tendrías que haber avanzado, sencillamente estás siendo prisionero. ¿Prisionero de qué? Prisionero de tus instintos, prisionero de tus sentimientos. Estás siendo prisionero de tus acciones. Estás siendo prisionero de aquella persona a la que estás atada. ¿Y por qué estás siendo prisionero? Sencillamente porque tu libertad la condicionaste. Entonces quiere decir que si Dios me perdonó, yo debo perdonar. No es que yo tengo que perdonar primero para que entonces Dios me perdone a mí. Yo debo asumir con libertad, aceptar y hacer mío ese perdón que Dios me da para ir dando pasos a transformarme en una persona similar, semejante a Dios y poder entonces dar ese perdón. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nosotros hablamos de un Dios amor. Dios es amor y entonces Dios es amor y me ama a mí. Cantamos Dios es amor, Dios es amor. La Biblia lo dice y hablamos mucho Dios te ama y no sé qué. Pero aceptar que Dios es amor, decir que Dios es amor es una cosa, pero vivir la experiencia de amor de Dios es otra cosa. Y cuando tú te abres a las gracias de perdón, entonces tú puedes vivir lo que es la experiencia del amor de Dios. Pero para eso tienes que sentirte perdonado. Tienes que confesar abiertamente y reconocer que fallaste. Y al tú pedirle perdón a Dios y al sentirte perdonado, tú puedes sentir lo que es la libertad. Y cuando tú sientes esa libertad, entonces tú quieres liberar a otra persona para sentirte todavía tú mucho más libre. Entonces, es interesante lo que acabamos de escuchar porque muchos de nosotros nos sentimos prisioneros en todas aquellas situaciones que hemos vivido desde muy pequeños, en nuestra infancia, nuestra adolescencia, cuando vamos camino por la universidad, cuando tenemos nuestro primer trabajo, cuando tenemos nuestra primera pareja. Nos sentimos tan prisioneros que entonces condicionamos todas las situaciones que nos van pasando hacia adelante a eso que nosotros hemos vivido anteriormente. Y le recordamos a las personas que tenemos el espacio para preguntas al 230-1955, 230-1955. Nosotros debemos aceptar ese perdón, debemos aceptar aquello que Dios de manera generosa nos ha regalado desde siempre y no condicionar el tener que nosotros perdonar a alguien para entonces sentirme en libertad. En el caso de la parábola, aquel amo le da la libertad a este siervo. Él tenía la oportunidad de aceptarla, pero se niega a aceptarla manteniéndose atado a aquel que le debía menos porque no fue capaz de perdonar. Y no fue capaz de perdonar simple y sencillamente porque él mismo no estaba en libertad. Estaba atado a todas esas situaciones que le habían causado heridas o resentimientos en su vida. Claro, y esas situaciones que te han causado herida o resentimientos en tu vida muchas veces te mantienen a distancia de Dios. Por eso, cuando nosotros hablamos de perdonar, si realmente queremos un perdón, necesitamos mantener esa relación de amistad con Dios. Porque
esa relación de amistad con Dios es lo que te hace la cercanía de tu amigo, ser como tu amigo e imitar a tu amigo. Ese amigo misericordioso, ese amigo confiable, ese amigo que dio la vida por ti, ese amigo que siempre te acompaña, ese amigo que nunca te abandona. Damos espacio a una llamada que nos está entrando en este momento. ¿Escuchamos? Sí, buenos días, hermana, bendiciones abundantes. Le quiero hacer una pregunta, porque hay veces ustedes que sentimos que Dios no nos ha perdonado por nuestros pecados, a pesar de haberlos confesado. Y es que hay un dolor de pecado y hay como una confusión de que es Dios que no nos ha perdonado. Entonces hay veces no se habla mucho de lo que es el dolor de pecado. Y Dios sí nos perdona, pero no hay esa intranquilidad. Entonces, hermana, ¿qué es lo que pueden hacer las personas? Porque a veces la persona dice, no me ha perdonado, y siente que sí lo ha perdonado, pero es que tiene ese dolor por aquel pecado. Gracias, hermana. Bendiciones, paz y bien. Amén. A ver, contestando tu pregunta. Muchas veces nosotros sentimos que Dios no nos ha perdonado. El que tú sientas que Dios no te ha perdonado no significa que Dios no te haya perdonado. ¿Sabes qué es lo que hay en el fondo? Tú misma personalmente no te has perdonado. Yo no me he perdonado. Y como yo no me he perdonado, entonces yo siento que Dios no me ha perdonado. Y es más, vamos un poquito más allá. Hay personas que han cometido una falta y se confesaron. Y el sacerdote la perdonó. En su próxima confesión se confiesan del mismo pecado. El sacerdote vuelve y la perdona. Se vuelve y se confiesa el mismo pecado. ¿Allí qué hay? Allí hay una conciencia escrupulosa, mira. Hay una conciencia que no está bien formada. Ya no está bien formada, y como su relación con Dios, no una relación con el Dios amor, con el Dios misericordioso de Jesús, sino con el Dios justiciero. Entonces, ¿qué dice? Dios no me ha perdonado porque este pecado es tan grave que Dios no me lo puede perdonar. O yo me siento tan mal por el pecado que cometí que pienso que Dios no me puede perdonar. Echando de la culpa a Dios, ahí hay un mecanismo de proyección. Yo le echo la culpa a Dios de lo que realmente son mis sentimientos, porque Dios me perdonó desde el primer momento que me confesé sinceramente, y que ese es mi arrepentimiento sincero de corazón, me confesé, Dios me perdonó. Desde el momento que el sacerdote me dijo, yo te perdono tu pecado, de ese momento ya hemos sido perdonados. Pero el hecho de que yo personalmente no me haya perdonado, automáticamente hace que mi conciencia escrupulosa salte y diga, sigues estando en pecado. Pero en el fondo lo que hay, una falta de perdón hacia mí misma. Y muchas veces vemos que este tipo de personas, hermana, busca sacerdotes, diferentes tipos de sacerdotes para confesar una y otra vez la misma situación de pecado, porque sienten que realmente el sacerdote en ese momento que le dio la absolución no estaba recibiendo la absolución verdadera. Entonces busca a alguien, como quien dice, que le levante el dedito y la siga acusando. Pero lo que dice la hermana, desde el momento mismo en que el sacerdote dice, yo te absuelvo de tus pecados, nosotros debemos asumir, recibir ese perdón que el Señor nos está regalando. Pero volvemos nosotros al primer punto. ¿Qué imagen tengo yo de Dios? ¿Qué imagen me formé yo de Él a lo largo del tiempo? Que lo veo a Él como un Dios castigador que no es capaz de darme a mí lo que yo necesito. Dios sí es capaz de darte a ti lo que tú necesitas. Tú eres el que no estás en condiciones de recibirlo por todo ese mundo que tienes dentro de ti, de emociones y sentimientos negativos que se convierten, como decía el hermano hace un momento atrás, como en una venda, como si fueran unos lentes oscuros que te impiden ver, percibir y sentir esa realidad de amor que Dios ha tenido para con nosotros desde siempre. Así es, pero ya se nos acabó el tiempo, así es que los vamos a invitar a que sigan sintonizándonos aquí en FTV, y recuerden, para perdonar necesitamos iniciar un proceso. Es un proceso que dura mucho tiempo o poco tiempo según las condiciones y según el grado de profundidad de la herida, según las condiciones internas y externas de la persona. Y como es un proceso,
necesitamos tener paciencia con nosotros mismos para que este proceso llegue a darse y sobre todo tenemos que empezar a intimidar un poquito más con Dios. Y con esto nos despedimos deseándole que el Señor los bendiga abundantemente y los seguimos esperando aquí en Catequesis Viviente.